puntos primordiales. El primero es el concepto. El segundo es el espectro clínico de este padecimiento dentro de la hepatopatía. El tercero es el diagnóstico, que aunque podría parecer sencillo, no lo es. Y finalmente el tratamiento, que quizás, aunque uno pudiera pensar que es muy fácilmente dirigido, también existen muchas dudas al respecto. Como saben todos ustedes, el cortisol participa en diferentes estadios y en diferentes formas en el paciente en general y en el paciente críticamente enfermo particularmente. En la respuesta inmune e inflamatoria, es una potente hormona inmunosupresora, regula citocinas, óxido nítrico, NF-κ-beta. En el sistema cardiovascular mantiene homeostasis de líquidos intravasculares, potencia la respuesta cardiovascular a vasopresores y tiene múltiples efectos metabólicos, pero primordialmente retarda las vías anabólicas y promueve el catabolismo. ¿Qué pasa en el estrés? El eje hipotálamo-hipófisis adrenal sufre cambios. Hay una mayor formación de la hormona liberadora de corticotropina, una mayor formación de ACTH y una liberación mayor de cortisol. Además de que se disminuyen los niveles de proteínas transportadoras de cortisol y esto redunda en un nivel elevado de cortisol plasmático libre, que tiene importancia clínica. La insuficiencia suprarrenal es la producción o acción deficiente de los glucocorticoides y esto puede ser primaria, es decir, cuando está afectada estructuralmente las glándulas suprarrenales, o puede ser secundaria cuando está desencadenada por alteración en la función de este eje que acabamos de revisar. Se ha acuñado ya hace muchos años, pero recientemente, digamos, un término que es la insuficiencia adrenal relativa, en la cual la producción es inadecuada, la producción de cortisol, en respuesta al estrés, en el marco de una enfermedad crítica. Y de hecho se ha acuñado este nombre particular, es CIRIC, que por sus siglas en inglés es Critical Illness Related Corticosteroid Insufficiency, que es lo que vemos en los pacientes agudamente enfermos y particularmente quizás ha cobrado relevancia en los pacientes hepatópatas críticamente enfermos. Las posibles causas de disfunción adrenal en las enfermedades hepáticas son varias. Aumento en citocinas, aumento en ácidos biliares, interesantemente translocación bacteriana intestinal, que como ustedes saben ocupa gran parte de la atención actualmente de los hepatólogos. Y finalmente, falta de sustratos para la formación de cortisol en las suprarrenales. Todo esto al final con niveles más bajos de cortisol circulantes. Interesantemente, aquellos pacientes críticamente enfermos comparten muchos de los datos fisiopatológicos o patofisiológicos de la sepsis o el choque séptico y el enfermo críticamente grave hepatópata. Hay supresión de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, hay disminución de la volemia efectiva, disminución de la perfusión suprarrenal, de la síntesis de colesterol y un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias. Hoy por la mañana escuchamos al doctor Arroyo decirnos que el estado inflamatorio crónico del paciente cirrótico se ha documentado ya con la elevación de citoquinas por tiempos probablemente muy largos en pacientes sin manifestaciones clínicas, que quizás tienen un papel en ese grupo de enfermos que pueden sufrir el daño agudo en crónico repentinamente sin llegar al estadio de una cirrosis descompensada, por ejemplo. La disfunción suprarrenal, a su vez, tendrá bloqueo del efecto vascular, angiotensina, norepinefrina, vasopresina, empeoramiento de la disfunción circulatoria y un aumento en el sobrecrecimiento bacteriano y translocación por alteración de la motilidad intestinal. Redunda en un curso tórpido de la enfermedad, en una disfunción circulatoria grave, en infecciones graves que son frecuentemente el precipitante de la muerte de los pacientes con cirrosis, en choque séptico, en falla al tratamiento de hemorragia variceal, por ejemplo, y en aumento de la mortalidad.
¿En qué situaciones ocurre la insuficiencia suprarrenal en el paciente con hepatopatía? Esto no es exclusivo del enfermo crítico. Se ha descrito, quizás fue donde más atención se puso originalmente, en aquel paciente con enfermedad hepática en estadio crítico, frecuentemente asociado a infecciones, y quizás pudiera ser parte del espectro clínico de lo que ahora cada vez se caracteriza mejor como el daño agudo en crónico. Sin embargo, existen pacientes cirróticos sin enfermedad crítica, pacientes descompensados que se han manifestado por hemorragia de tubo digestivo, por ascitis, por encefalopatía, tal vez relacionados con inflamación crónica. Existe o se ha descrito en pacientes con cirrosis compensada, y veremos más adelante un estudio mexicano que lo investigó. Y existe un grupo muy particular que son pacientes post-trasplantados, en los que el esquema inmunosupresor no tiene esteroides como parte del mismo. La presencia en tantos escenarios de la enfermedad hepática ha hecho pensar que pudiera ser una entidad especial, lo que se conoce como el síndrome hepatoadrenal. Aquí quiero llamar su atención primordialmente a la elevación en los pacientes con insuficiencia suprarrenal con respecto a aquellos que mantienen función normal, de la elevación de las citoquinas, del óxido nítrico, del tumor de factor de necrosis tumoral alfa, en pacientes incluso no críticamente enfermos. Si ustedes se fijan en esta diapositiva en la prevalencia de insuficiencia suprarrenal relativa en pacientes críticamente enfermos, las cifras son altísimas. En pacientes estudiados por daño agudo en crónico, 69%, son diversos estudios. En pacientes con insuficiencia hepática fulminante, trasplante hepático o cirrosis, 66%. Cirrosis y choque séptico, 77%. A mí me parecen cifras muy elevadas que harían pensar que estamos frente a un componente más de la enfermedad hepática crónica agudamente descompensada, y no necesariamente una complicación de que un órgano extra, las suprarrenales, se hayan descompensado en ese momento. Y esto incide directamente en la posibilidad, en la probabilidad, en el desarrollo de sepsis grave y choque séptico. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal relativa tienen una elevación significativa en la frecuencia con respecto a los pacientes que no tienen esta entidad. Está dentro de los predictores independientes de sepsis grave, de hepatorrenal tipo 1, de mortalidad a 3 meses, igual que lo está una elevación en el MELD, en la actividad renina plasmática, el delta cortisol, que es la forma de diagnosticarlo, ya lo veremos en unos minutos, o de sospechar la enfermedad, también en pacientes con desarrollo de hepatorrenal y finalmente en pacientes, en mortalidad. En todos ellos, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen una frecuencia mayor significativa. Probabilidad de sobrevida, pacientes con insuficiencia suprarrenal menor que los pacientes que conservan función suprarrenal. Mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, mortalidad en la hospitalización mayor en pacientes con insuficiencia suprarrenal. O sea, el pronóstico es claramente más grave en aquellos pacientes que desarrollan la entidad que los pacientes que conservan función suprarrenal normal. Como decía hace unos minutos, no es una patología exclusiva de los pacientes críticamente enfermos. Se ha descrito en pacientes con cirrosis descompensada sin daño crítico, pero la frecuencia alcanza 26% en diferentes formas de descompensación, en ascitis, en encefalopatía, en peritonitis espontánea, en síndrome hepatorenal. Las características de los pacientes que muestran diferencias significativas de acuerdo a la presencia o no de este síndrome, enfermos primordialmente con nitrógeno ureico elevado, con respuesta inflamatoria sistémica,
con hiponatremia, todos aquellos componentes que también distinguen al paciente hepatópata crónico que va perdiendo función y que va acercándose a condiciones más críticas. En cirrosis descompensada también ha mostrado pacientes, es decir, una relación con mortalidad, y en este caso también son aquellas características que distinguen al paciente más grave: una albúmina baja, una bilirrubina más elevada, una cuenta plaquetaria más baja, todas aquellas condiciones que caracterizan al paciente con una evolución más larga de la enfermedad, con un padecimiento más grave, con un riesgo de mortalidad mayor. Este es un estudio del grupo del doctor Bosques, que me pareció muy interesante. Paco está aquí y podrá corregirme si la interpretación no fue del todo correcta cuando leí el artículo, pero si se fija, son 40 pacientes con cirrosis estable que fueron sometidos a esta prueba de tolerancia a la insulina, que es un estrés, quizás el estándar de oro para evaluar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Es una prueba que evidentemente tiene que hacerse con mucho cuidado y con una vigilancia, como se hizo en el estudio, con un médico, si entendí bien, gastroenterólogo y una enfermera todo el tiempo con cada una de las pruebas que se llevaron a cabo. Se estudiaron 40 pacientes. La frecuencia es 60% en pacientes cirróticos estables. Veremos ahora la forma en que se diagnosticó. Hay diversas formas de sospechar la enfermedad o de diagnosticarla. Ellos eligieron el pico de cortisol, el cortisol total menor de 18 microgramos, y encontraron una cifra muy interesante, que es el cortisol total basal, que cuando tiene ciertas cantidades menores de 10 microgramos por decilitro en pacientes con enfermedad avanzada, MEL arriba de 12 o Child arriba de 9, sin necesidad de otros estudios, establece el diagnóstico de la enfermedad. Aquí está en gráficas cómo se comportó los pacientes en cortisol basal y con pico en aquellos pacientes sin insuficiencia suprarrenal y los pacientes con insuficiencia que no tuvieron elevación en las cifras de cortisol después de la hipoglucemia. Interesantemente también demostraron, aunque no alcanzó diferencia significativa, un aumento en la frecuencia en los pacientes conforme es más grave la enfermedad de la insuficiencia suprarrenal. El MEL, sin embargo, sí. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, ahí también hay ciertas dificultades. No hay una prueba estandarizada para los pacientes cirróticos en los que se sospecha la enfermedad, y menos en condiciones críticas. En primer lugar, frecuentemente hay ausencia de características addisonianas típicas en los pacientes, y quizás el signo clínico más importante es una hipotensión refractaria. Todos hemos visto pacientes cirróticos graves en reanimación intravascular que no responden a los líquidos, y quizás ahí pudiera ser el primer punto para la sospecha del padecimiento. Y después hay una serie de cifras, algunas de ellas distinguen muy claramente a los pacientes. Todos aquellos pacientes con cifras menores de 6 microgramos, medidas en lo que tradicionalmente se ha hecho entre las 8 y las 9 de la mañana de cortisol, es sumamente sugestivo. Sin embargo, hay también dudas acerca de si el paciente con cirrosis tiene que ocupar horarios diferentes más tarde con respecto a los pacientes no cirróticos para la medición del cortisol. Y finalmente, las pruebas de estimulación para la confirmación. Se utiliza habitualmente no la prueba de hipoglucemia, sino la estimulación con la adrenocorticotropina sintética, Sinacten se llama. Hay dos formas de hacerlo, una que es una cifra muy elevada, suprafisiológica, de 250 microgramos, y otra más que se conoce como una de dosis baja, low dose, que también es útil, y se miden posteriormente los picos de cortisol sérico. Sin embargo, los criterios no son estándares en todos los lugares donde esto se lleva a cabo, y puede ser que niveles de cortisol bajo, o bien delta de cortisol menor de 9, o niveles pico de cortisol por debajo de 18, se establezcan en los diferentes estudios como la forma de diagnosticar el padecimiento.
Aquí hay varios estudios distintos que fueron llevados a cabo, las diferentes formas pues, de diagnóstico, pero lo importante, el mensaje importante de esto es que el diagnóstico no es estandarizado, es más difícil en los pacientes cirróticos, más aún en los pacientes cirróticos críticamente enfermos. Y esto podría tal vez resolverse de una forma clínica sencilla, que sería administrar esteroides a los pacientes, pero ahí también, como veremos en un minuto más, existen dudas. Estas son las guías de la práctica clínica para el manejo de pacientes con cirrosis descompensada que ahora en la EASL de 2018 se publicaron en línea, y lo que los expertos de la EASL dan como recomendación es que el diagnóstico de insuficiencia adrenal relativa debe basarse en el delta de cortisol sérico después de la inyección de una dosis muy alta de corticotropina, 250 microgramos, y evaluar los niveles que se alcanzan, o bien un nivel de un cortisol total al azar menor de 10, que corresponde también a lo que el doctor Bosques describió en este estudio en pacientes cirróticos compensados recientemente. Debido a que la concentración sérica de cortisol libre puede estar influenciada por los niveles séricos reducidos de las proteínas que transportan al cortisol, frecuentemente presente en los pacientes con cirrosis, también pudiera llevar a cabo la medición en cortisol salival, algo que no está estandarizado en nuestro país, según entendí de algunas pláticas con endocrinólogos que están frecuentemente relacionados con estos diagnósticos. Este es el algoritmo que el doctor Bosques y su grupo obtuvieron en los pacientes que estudiaron con el cortisol basal. Si era menor de 10 y tenía una enfermedad hepática avanzada, un child arriba de 9, un MELD arriba de 12, la especificidad y el valor predictivo eran tan altos que no habría necesidad de otros estudios para establecer el diagnóstico. Si por otro lado el valor estaba por arriba de 10 microgramos por decilitro, más aún arriba de 14 microgramos, el diagnóstico podía descartarse. Y si el paciente caía intermedio a esto, se podría llevar a cabo una prueba de estimulación, que en el caso de ellos fue la prueba de tolerancia a la insulina, pero que quizás pudiera establecerse a través de del Synacten o de la ACTH sintética. Finalmente, el tratamiento. A la fecha, lo veremos en la última diapositiva, no hay una conducta que sea recomendada claramente por los expertos con respecto al tratamiento con esteroides en los pacientes con este padecimiento, por lo menos los críticamente enfermos. En pacientes con cirrosis compensada no hay ni siquiera datos, bueno, en mi conocimiento de lo que revisé, no hay ni siquiera datos que permitan tomar una conducta acerca de si los esteroides son útiles en pacientes con cirrosis compensada en los que se demuestra insuficiencia suprarrenal relativa. Hay varios estudios, vamos a ir rápidamente a través de ellos. Este es un estudio español del Clínico de Barcelona, 75 pacientes con cirrosis y choque séptico. El grupo 1 fue una serie prospectiva para evaluación de la función suprarrenal después de la administración de hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas. Y el grupo 2 fue una serie retrospectiva sin evaluación de la función suprarrenal. Los objetivos: resolución del choque séptico y la mortalidad. Se demostró una mejoría en la mortalidad con respecto a los pacientes históricos y esto sugeriría el uso de esteroides. Las causas de muerte del grupo de pacientes estudiados. Únicamente diferencia en el choque refractario. Este es un segundo estudio, un poco más antiguo, del 2010, 140 pacientes con cirrosis y choque séptico, 65 de ellos excluidos, 39 sometidos a hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas IV versus placebo seguidos prospectivamente. Los objetivos: resolución del choque séptico, eventos adversos, mortalidad. Sin diferencia. 4 estudios en los que los resultados son no contundentes. Hemorragia variceal, parece haber mejoría en pacientes con insuficiencia, sin insuficiencia suprarrenal con respecto a los pacientes con el padecimiento.
El tratamiento al que se ha llegado es hidrocortisona, la sugerencia del tratamiento, hidrocortisona 200 a 300 miligramos o 50 cada 6 horas por una duración de 7 días. Sin embargo, en la ISL, como les decía, las guías de la práctica clínica concluyen que actualmente el tratamiento con hidrocortisona, debido a esta diversidad de los estudios, es mi última diapositiva, no puede ser recomendado. Las conclusiones: la insuficiencia adrenal relativa es común en pacientes con cirrosis críticamente enfermos, tiene un impacto negativo en el pronóstico de estos pacientes. Con la evidencia disponible, aún está en controversia el papel de los esteroides como parte del manejo de pacientes cirróticos con insuficiencia adrenal, y aún quedan múltiples aspectos por aclarar en esta área, por lo que es indispensable una mayor investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.